¿Te has despertado alguna vez con el corazón agitado, sin saber por qué, como si el alma sintiera algo que aún no ha sucedido? ¿Alguna vez sentiste, al abrir los ojos por la mañana, que necesitabas algo más que café, que necesitabas paz, dirección, propósito y un milagro que solo Dios podía darte? Y si te dijera que hay una oración capaz de abrir los cielos sobre tu vida cada mañana, llenándote de paz, activando tu fe y alineando tu camino con la prosperidad que Dios ya preparó para ti, pero que aún no has recibido, porque no sabías cómo invocarla. En los próximos minutos vas a descubrir un secreto espiritual que no muchos conocen. La forma en que puedes comenzar tu día con el respaldo del cielo mismo, con el favor del Altísimo y con la certeza de que no estás solo ni un solo segundo. Esta no es solo una oración más. Es una herramienta espiritual poderosa que, si la tomas en serio, puede cambiar radicalmente la manera en que enfrentas tus batallas, tus decisiones, tus emociones y tus bendiciones. Y aquí está el misterio. Muchas personas oran por las noches, piden perdón, agradecen el día, pero pocos entienden el poder sobrenatural de la oración de la mañana, esa que activa el día antes de que comience, esa que cambia lo invisible y pone al enemigo en retirada antes de que siquiera se levante contra ti. Imagina despertar no con ansiedad, sino con paz, no con miedo, sino con fe, no con dudas, sino con la certeza de que Dios está yendo delante de ti, abriendo puertas, trayendo provisión, guiando tus pasos y envolviendo tu casa en una atmósfera de bendición. Ese es el objetivo de este video, porque cuando tú oras al amanecer, estás diciendo al cielo: Padre, este día te pertenece. Estás renunciando al control humano para recibir el control divino, y eso lo cambia todo. Muchos problemas que enfrentamos a lo largo del día tienen su raíz en que no conectamos con Dios antes de salir de casa. Salimos desnudos espiritualmente, sin protección, sin dirección, sin cobertura. Pero eso puede terminar hoy. Quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque el penúltimo mensaje de este vídeo contiene una revelación que puede desbloquear una bendición específica para ti y para tu familia. No la encontrarás en ningún otro lugar. Es un mensaje sembrado por el Espíritu Santo para aquellos que perseveran hasta el final. Pero antes de iniciar este estudio profundo, quiero invitarte a comentar ahora mismo esta frase como acto de fe: paz en Cristo. Este pequeño gesto es un compromiso público de que deseas comenzar tu día con Dios. Es también una forma de unirnos espiritualmente como comunidad. Cada comentario que dejas aquí fortalece esta red de fe y puede ser la semilla que inspire a otro hermano o hermana que necesita esperanza. También te pido con amor que le des me gusta al video. Esto no es solo un botón. Cuando lo haces, le estás diciendo a YouTube que este mensaje debe llegar a más personas heridas, cansadas, desanimadas y necesitadas de Dios. Tú te conviertes en un canal de bendición. Ese simple clic puede cambiarle la vida a alguien que no tenía fuerzas para orar hoy. Y si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. No todos tienen una iglesia cerca. Muchos de nuestros hermanos usan este canal como su fuente diaria de alimento espiritual. Este puede ser tu lugar de encuentro con Dios cada mañana, y suscribirte es una forma de mantener viva esa conexión. Si ya estás suscrito, quiero que sepas que eres parte de un ejército especial, una familia espiritual que no está aquí por casualidad, sino por propósito divino. Al final del vídeo, te invitaré a un momento de silencio con Dios, mientras la música final suena. Ese será tu altar personal, tu instante íntimo con el Creador. Pero para llegar a ese punto, primero debes pasar por la palabra, por la enseñanza, por la oración.
Y todo eso está a punto de comenzar. Prepárate, abre tu corazón, porque si Dios te despertó esta mañana es porque aún hay propósito, aún hay milagros y aún hay promesas esperando por ti. Hay un momento silencioso y sagrado en los evangelios que muchas veces pasa desapercibido, pero que contiene una enseñanza profunda sobre cómo debemos iniciar nuestros días. Se encuentra en Marcos 1:35 y dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Aquí no estamos hablando simplemente de una rutina de oración. Estamos ante un modelo divino, un principio espiritual poderoso que Jesús practicó y dejó como ejemplo para nosotros. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no comenzaba su día sin pasar tiempo con el Padre. Antes de predicar, antes de sanar, antes de hacer milagros, se llenaba primero de la presencia, la paz y la dirección celestial. Esto no era casual, era intencional. Jesús sabía que el día trae consigo distracciones, combates espirituales, demandas emocionales, decisiones que deben tomarse con sabiduría divina. Por eso, Él se anticipaba al día buscando el rostro de Dios. Y aquí está el secreto. Cuando oras en la mañana, antes que todo lo demás, te estás alineando con el corazón de Dios y estás declarando: no quiero avanzar sin ti, Señor. ¿Qué pasaría si tú hicieras lo mismo cada día? ¿Qué ocurriría en tu vida si antes de revisar tu celular, antes de mirar las noticias o pensar en los problemas, te apartaras por unos minutos como Jesús lo hacía para encontrarte con tu Padre Celestial? Muchos buscan prosperidad, paz y bendición, pero olvidan que la bendición es una consecuencia de la intimidad con Dios, no un producto automático de nuestras oraciones rápidas. Jesús no buscaba milagros, buscaba a su Padre, y por eso los milagros lo seguían. Cuando tú oras al amanecer, estás entrando en un campo espiritual donde la ansiedad se disipa, la fe se fortalece y las puertas invisibles comienzan a abrirse. Estás invocando a Dios como primero en tu agenda, y eso tiene un peso enorme en el mundo espiritual, porque cuando Dios es el primero, Él se encarga del resto. Fíjate que Jesús oraba siendo aún muy oscuro. Esto nos habla no solo del horario, sino del estado espiritual de muchos al despertar. Oscuridad emocional, pensamientos pesados, cargas del alma. Pero cuando oramos al comenzar el día, la luz de Dios comienza a disipar esa oscuridad, dándonos claridad, confianza y gozo. Además, el hecho de que Jesús saliera a un lugar desierto indica que la oración matutina requiere intencionalidad y silencio. No es una oración automática mientras haces otras cosas. Es una entrega consciente, y ese desierto, ese lugar solitario, puede ser tu habitación, un rincón de tu casa, tu balcón o tu propio corazón. El lugar no importa tanto como la actitud de buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Es en esos momentos donde el alma es restaurada, donde se recibe instrucción, donde el Espíritu Santo susurra direcciones específicas, advertencias, consuelo, estrategias. Y lo más hermoso, la paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar tu interior y sales a enfrentar el día no en tus fuerzas, sino en la gracia de Dios. Gabriel, al presentar esta verdad, le mostramos al oyente que la oración de la mañana no es un ritual, sino una clave divina para vivir en plenitud espiritual. Es el secreto que Jesús modeló y que está disponible para cada creyente que quiera caminar bajo el mismo poder. Cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto rumbo a la tierra prometida, Dios les dio una lección vital sobre dependencia espiritual y disciplina divina. En Éxodo 16, el Señor proveyó el maná del cielo, una especie de pan celestial que caía cada día al amanecer.
Pero había una condición importante, y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Éxodo 16:21. Este detalle no es casual. Aquí hay un principio oculto de vida espiritual. La provisión de Dios está disponible cada mañana, pero solo para aquellos que se levantan a buscarla. El maná no caía al mediodía, ni en la tarde, ni cuando el pueblo ya estaba cansado. Caía temprano, y si alguien se demoraba, se derretía, se perdía. Era como si el cielo dijera: quien me busca primero me encontrará, pero quien me ignora no tendrá parte en mi provisión. Gabriel, esto no solo se refiere a pan físico. En el lenguaje espiritual, el maná representa la palabra viva, la fe renovada, la guía divina, el gozo que fortalece, la paz que llena, el amor que sostiene y la sabiduría que dirige. Es el alimento espiritual necesario para enfrentar un mundo lleno de conflictos, tentaciones, incertidumbre y luchas. Cada día, cuando el sol apenas asoma, Dios suelta una nueva porción de gracia sobre la tierra, pero solo la recibe quien se levanta temprano para buscarla. Esa gracia tiene nombre propio. Puede ser un consuelo que necesitabas, una revelación para una decisión difícil, una protección invisible para un peligro que no viste venir, o una respuesta que llevabas meses esperando. Pero si no estás ahí para recibirla, esa bendición se derrite como el maná bajo el sol. Dios está mostrando un patrón. Él quiere que aprendamos a depender de su presencia al inicio de cada día, no cuando todo ya ha salido mal. El pueblo de Israel tenía que levantarse cada mañana y salir a recoger el pan. Hoy, nosotros también debemos levantarnos en oración y salir al encuentro con el Espíritu Santo para recibir nuestro alimento celestial. Muchos quieren prosperidad sin disciplina, quieren paz sin búsqueda, quieren fe sin oración. Pero el orden del cielo es claro. Primero viene la búsqueda, luego viene la provisión. Jesús mismo lo confirmó cuando dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. La clave está en el primeramente. No es solo buscar a Dios, sino buscarlo primero antes que todo. Antes que los negocios, antes que los planes, antes que las redes sociales. El maná no se queda esperando todo el día. La gracia tiene un momento perfecto para ser recibida, y es cuando el corazón está abierto, limpio y rendido delante de Dios en las primeras horas del día. ¿Y qué sucedía cuando alguien en el pueblo de Israel intentaba guardar maná para el día siguiente? El texto bíblico dice que se corrompía, criaba gusanos y apestaba. Éxodo 16:20. Porque Dios no quiere que vivamos de experiencias pasadas, quiere que busquemos una relación fresca, diaria, renovada cada mañana. Por eso, cuando haces esta oración de la mañana, estás diciendo: Señor, no quiero vivir del pan de ayer, quiero lo nuevo que tienes para mí hoy. Y esa actitud abre las ventanas del cielo. Esta es la verdadera prosperidad. Comenzar el día con la paz de haber sido alimentado por Dios, con la fe de que Él está contigo y con la certeza de que cada paso que des estará respaldado por su provisión. Uno de los personajes bíblicos más profundos en cuanto a la vida devocional es el rey David. A pesar de sus errores, fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. ¿Qué hacía diferente a David? Su secreto no estaba solo en la valentía o el talento, sino en la intimidad diaria que cultivaba con el Señor. Y una de las expresiones más poderosas de esa intimidad aparece en el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Este versículo es una declaración de guerra espiritual, una postura firme de alguien que no comenzaba el día sin buscar a Dios primero.
David entendía que los amaneceres traen desafíos ocultos, decisiones críticas y batallas que no se ganan con espada, sino con presencia divina. Observa los verbos que usa: oirás, me presentaré, esperaré. Esto nos enseña que la oración de la mañana no es solo hablar, sino presentarse delante del Rey y luego esperar con confianza su dirección. David no corría a la batalla sin antes acudir al altar. Sabía que la victoria externa dependía de una comunión interna. Cuando David enfrentó a Goliat, no fue con la fuerza de su brazo, sino con la fe de un corazón que ya había sido forjado en la presencia de Dios. Y eso comienza al amanecer. No fue el tamaño de su piedra lo que derribó al gigante, sino el poder invisible que lo respaldaba. Ese poder nace en la intimidad, cuando uno se arrodilla al comenzar el día reconociendo que sin Dios no hay victoria, ni paz, ni prosperidad verdadera. En un mundo que te empuja a la prisa, a correr, a resolver todo en tus fuerzas, el ejemplo de David es un grito del cielo: detente, preséntate primero ante tu Dios. Porque cuando haces eso, te vistes de una autoridad espiritual que no se compra con dinero ni se obtiene con esfuerzo humano. Es un regalo de la gracia reservado para quienes hacen de la oración su primer alimento. Además, cuando David dice esperaré, nos enseña que la oración matutina no es una actividad apurada. Es un momento sagrado de alineación. Muchos oran y corren. David oraba y esperaba. ¿Esperar qué? La guía del Señor, su paz, su dirección, su confirmación. Y eso, Gabriel, es clave para hablar de prosperidad, porque la verdadera prosperidad no es solo tener recursos materiales, sino caminar en decisiones bendecidas por Dios. ¿Cuántas veces la ansiedad de resolver las cosas sin orar nos ha llevado a errores, pérdidas o frustraciones? Pero cuando oramos por la mañana y esperamos, evitamos caminos cerrados. Entramos en el fluir de lo que el Espíritu quiere hacer ese día. Muchos quieren resultados diferentes, pero no cambian su punto de partida. Comienzan el día con preocupaciones, noticias negativas, conversaciones sin sentido, y luego se preguntan por qué sienten que Dios está lejos. Pero David nos enseña que cuando el día comienza con Dios, termina con victoria. Así que al hacer esta oración de la mañana, el oyente está siguiendo el modelo de David. Está diciendo: no quiero correr antes de oír tu voz, Señor. Hoy me presento delante de ti y espero. Y esa espera no es pasiva. Es activa, llena de fe, lista para recibir dirección, consuelo, sabiduría y fuerza. En esa posición de entrega, Dios libera paz, activa la fe y comienza a prosperar lo que está en tus manos, porque ya no caminas en tu lógica, sino bajo la estrategia del cielo. Hay una dimensión poderosa de la oración que muchas veces se descuida. La intercesión temprana por la familia, por los hijos, por el hogar, antes de que el día comience. Y uno de los ejemplos más impactantes de esto lo vemos en la vida de Job, un hombre descrito por Dios mismo como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:8. Pero hay un detalle clave que muchas veces se pasa por alto en la historia de Job y se encuentra en los primeros versículos del libro. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job 1:5. Aquí vemos un hombre que no esperaba que las tragedias llegaran para buscar a Dios. Él intercedía por su familia antes de que cualquier problema apareciera, y lo hacía cada mañana. No una vez por semana, no cuando había una emergencia, todos los días. Esta actitud revela el corazón de un verdadero sacerdote del hogar.
alguien que se presenta delante de Dios en la primera hora del día, no solo por sí mismo, sino por aquellos que ama. Job entendía que el mundo espiritual se mueve, que hay batallas invisibles y que la cobertura espiritual comienza con la oración matutina. Job se levantaba temprano, en un tiempo donde no existían relojes digitales, ni alarmas, ni calendarios electrónicos. Lo hacía por convicción, porque sabía que el amanecer es una hora sagrada, una puerta espiritual que puede abrirse o cerrarse dependiendo de cómo uno se presente ante Dios. Y mira lo que la Escritura nos dice justo después. Job era el hombre más próspero del Oriente. Job 1:3. Tenía ganado, tierra, empleados y sobre todo una buena reputación. Pero nada de eso era producto de su esfuerzo humano solamente. Era el fruto de una vida de oración constante, profunda y matutina. La verdadera prosperidad, la que permanece, la que el diablo no puede robar, la que el tiempo no marchita, es aquella que se construye sobre el altar. Y Job tenía un altar encendido cada mañana. Incluso cuando Satanás se presenta delante de Dios para atacar a Job, lo primero que reconoce es que hay un cerco de protección espiritual alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene. Job 1:10. Ese cerco no es magia. Es el resultado de una vida de oración fiel. Cuando tú oras en la mañana, estás activando esa misma cobertura sobre tu casa. Estás declarando: este día está bajo el control de Dios. Mis hijos están bajo su mano. Mi trabajo, mis decisiones, mi mente, todo está consagrado. Esa consagración establece límites que el enemigo no puede cruzar. Job oraba por si acaso sus hijos pecaban en secreto. ¿Cuánto más deberíamos orar nosotros, sabiendo cuántas tentaciones, distracciones y ataques enfrentan nuestros seres queridos cada día? La oración de la mañana es una muralla de fuego, una cerca invisible pero impenetrable que protege lo que Dios te ha confiado. En Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo nos entrega una de las enseñanzas más poderosas y prácticas de toda la vida cristiana: la necesidad de vestirse con la armadura espiritual cada día. Pero lo que muchos no comprenden es que esa armadura no se pone sola. Es a través de la oración que se activa y se ajusta a nuestro espíritu cada mañana. El texto dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13, y más adelante explica cómo se activa esa armadura: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Efesios 6:18. Esto nos revela que la oración no es solo comunicación con Dios, es una acción espiritual defensiva y ofensiva. Cada vez que te levantas y oras al comenzar el día, estás colocándote el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio de la paz y la espada del Espíritu. Y esto es vital, porque Pablo no dice si llega el día malo, sino para que podáis resistir en el día malo. Es decir, el día malo llegará. Y la diferencia no será si lo enfrentas o no, sino cómo lo enfrentas, cubierto por Dios o expuesto espiritualmente. Aquí es donde muchos creyentes fallan. Salen a enfrentar el día desnudos en lo espiritual, sin haber orado, sin haber consagrado su mente, sin haber discernido lo que se avecina. Luego, cuando los pensamientos negativos los abaten o los problemas se multiplican, se sienten confundidos, debilitados, inseguros. Pero la raíz del problema está en la ausencia de una oración matutina firme y estratégica. La mañana no es solo el comienzo del día natural, es la apertura del campo de batalla espiritual. Cada decisión que tomarás, cada persona con la que te cruzarás, cada palabra que dirás, cada emoción que enfrentarás, todo eso está en juego desde que te levantas.
Por eso, comenzar el día orando es como marcar el territorio y declarar autoridad espiritual sobre todo lo que está por delante. Gabriel, en este punto es fundamental que el oyente entienda que la oración matinal no es un lujo ni una opción, sino una necesidad espiritual urgente. Es el momento donde se define si caminará bajo paz o presión, bajo fe o temor, bajo dirección divina o confusión emocional. ¿Y cómo se ora esta armadura por la mañana? Aquí hay una clave pastoral que podemos enseñar con sencillez, pero con poder. En tu oración, declara cada parte de la armadura en tu vida. Di: hoy me ciño con el cinturón de la verdad, rechazo toda mentira del enemigo. Me visto con la coraza de justicia, que mis pensamientos y acciones agraden a Dios. Pongo el calzado del Evangelio, que donde yo pise hoy haya paz. Levanto el escudo de la fe. Ningún dardo de duda o miedo me tocará. Como el yelmo de la salvación, mi mente está protegida. Y levanto la espada del Espíritu. La palabra de Dios es mi arma para vencer. Esta forma de orar activa al creyente, lo despierta espiritualmente, le recuerda quién es, a quién pertenece y con qué recursos cuenta. Y esa conciencia transforma completamente su jornada, porque ya no actúa como víctima de las circunstancias, sino como hijo del Rey, vestido de poder y autoridad celestial. Así, la paz no es solo emocional, es espiritual. La fe no es teoría, es un escudo real, y la prosperidad que viene después es consecuencia de haber resistido y vencido en el día malo, porque el Señor estuvo a su lado desde el primer momento. El alma humana es vulnerable al despertar. Muchos abren los ojos y lo primero que sienten no es gratitud, sino confusión. El pensamiento corre antes de que el cuerpo se levante. Las preocupaciones del ayer invaden el presente. Y es justo en ese momento, cuando aún no ha amanecido completamente afuera, pero ya ha comenzado la batalla en la mente, que debemos tomar una decisión espiritual. ¿Quién va a dirigir este día? ¿Mi carne o el Espíritu de Dios? David conocía bien esta lucha interna, y por eso escribió una oración breve pero profundamente poderosa en el Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Aquí, David revela una disciplina espiritual clave: buscar la voz de Dios al comenzar el día, antes de cualquier otra cosa. No la voz de sus pensamientos, ni de sus emociones, ni de su pasado, sino la voz de la misericordia divina. Observa el orden del versículo. 1. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Comienza reconociendo que lo primero que necesita no es una respuesta, sino una afirmación. Dios aún tiene misericordia para él. 2. Porque en ti he confiado. Reafirma su fe. Aún no sabe qué traerá el día, pero ya decidió confiar. 3. Hazme saber el camino por donde ande. Reconoce que sin guía divina, su día puede extraviarse fácilmente. 4. Porque a ti he elevado mi alma. Confiesa que su alma está entregada, rendida, dispuesta a seguir el rumbo que el Espíritu indique. Este versículo es una oración perfecta para iniciar cada día, porque cuando la voz que escuchas primero es la voz de Dios, todo lo demás se acomoda bajo la influencia de esa verdad inicial. No es lo mismo comenzar el día oyendo malas noticias que comenzarlo oyendo la misericordia de Dios renovada. Eso cambia tu estado emocional, tu percepción, tu forma de caminar. Muchos quieren paz, pero comienzan su día con caos. Quieren fe, pero se alimentan de dudas. Anhelan prosperidad, pero no se detienen a escuchar la voz del pastor que los guía. David nos enseña que la oración de la mañana no solo es un clamor, es una sintonía. Es decir, pongo mi alma en la misma frecuencia del cielo.
¿Y qué ocurre cuando haces eso, Gabriel? Que los pasos que das ya no son impulsivos, son dirigidos, que las decisiones que tomas no nacen del miedo, sino de la confianza, que lo que parecía incierto se vuelve claro, porque quien busca a Dios temprano recibe revelación antes de que lleguen los desafíos. Este versículo también nos habla de humildad. Hazme saber el camino. David no presume saber qué hacer, aunque es rey. Nos enseña que cada día es nuevo y cada día debe comenzar con dependencia de lo alto. No hay piloto automático en la vida espiritual. Cada mañana es una página en blanco y quien ora está diciendo: Señor, toma la pluma y escribe tú el guión de hoy. Y esa actitud desbloquea la verdadera prosperidad, la que nace de andar por el camino correcto, no el más fácil ni el más corto, sino el que Dios ha trazado con propósito. Ese camino puede incluir retos, pero también viene con promesas, paz en el alma, fe en el corazón, dirección clara y una confianza firme que sostiene en medio de cualquier tormenta. Al repetir esta oración de David cada mañana, el creyente se convierte en un discípulo del Espíritu, alguien que no improvisa su jornada, sino que la vive bajo la cobertura y la guía de Dios. Y eso, inevitablemente, trae bendición sobre bendición. En la historia de Abraham encontramos un principio poderoso y muchas veces ignorado: el vínculo entre la obediencia inmediata y la manifestación de la bendición divina. Y ese principio está íntimamente conectado con la oración que se hace en la primera hora del día. En Génesis 22, Dios le da a Abraham una orden desconcertante: entregar en sacrificio a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, aquel que había esperado durante años. El texto no narra largas discusiones, ni crisis emocionales prolongadas. Solo dice: y se levantó Abraham muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Génesis 22, 3. La expresión muy de mañana es clave. Abraham no esperó que pasara el día, no buscó excusas, no postergó la obediencia. Se levantó temprano para hacer la voluntad de Dios, incluso cuando no la entendía completamente. Este acto nos enseña que hay decisiones espirituales que solo pueden tomarse si el corazón está alineado con Dios desde el amanecer. Y esa alineación viene por medio de la oración. ¿Por qué pudo Abraham levantarse con prontitud a obedecer? Porque ya tenía un altar activo en su corazón. Porque sabía que cuando uno ora antes de actuar, Dios actúa antes de que el hombre falle. Muchos buscan bendición sin obediencia. Quieren que Dios los prospere, pero no quieren seguir la dirección que Él da. Abraham no solo oraba, obedecía sin demora. Y esa obediencia temprana lo llevó al monte donde se manifestó uno de los nombres más poderosos de Dios: Jehová Jireh, el Señor proveerá. Génesis 22, 14. Gabriel, aquí hay una revelación para quien escucha este video. Hay montes de provisión que solo se alcanzan cuando uno responde temprano al llamado de Dios. No se trata solo de orar por la mañana, sino de responder a lo que el Espíritu dice en esa oración. Hay bendiciones que están esperando nuestra obediencia puntual. Imagina lo que hubiese ocurrido si Abraham hubiese postergado un día más. Tal vez no habría provisión, ni revelación, ni promesa renovada. Pero porque se levantó de madrugada y caminó en fe, Dios abrió una dimensión de prosperidad generacional sobre su descendencia. Y esa es la conexión con nuestro tema. Cuando oramos en la mañana y decidimos obedecer al instante, estamos sembrando para una cosecha que afectará no solo nuestro día, sino nuestro futuro y el de nuestra casa. Abraham no estaba actuando solo por él. Estaba modelando un estilo de vida que marcó a generaciones. El creyente que ora temprano y obedece pronto entra en un ciclo celestial de bendición, porque Dios no responde a la emoción,
sino a la fe obediente. Y esa fe se cultiva cuando el corazón está sensible, cuando el alma se presenta en el altar antes que el mundo hable, antes que las voces de afuera confundan, antes que el enemigo intente sembrar miedo. La oración de la mañana te pone en esa posición, listo para oír, pronto para obedecer, dispuesto a caminar aún sin entender. Y ahí es donde Dios suelta lo sobrenatural. Como con Abraham, quizás el oyente no entienda el porqué de todo lo que enfrenta, pero si cada mañana se levanta y dice, «Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad», verá la provisión escondida, la paz inesperada y la fe que no se quebranta. En un mundo hostil, rodeado de enemigos políticos, presiones culturales y amenazas mortales, Daniel se mantuvo firme, estable y próspero. ¿Cuál fue su secreto? ¿Cómo logró mantener la paz interior, una fe sólida y un espíritu de excelencia en medio de tanta oposición? La respuesta está en su vida de oración. Daniel no oraba por reacción, oraba por convicción. No hablaba con Dios solo cuando tenía problemas, hablaba con Él todos los días, como una disciplina espiritual que sostenía su identidad y su destino. En Daniel 6:10 se nos muestra esta práctica en medio de la crisis. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aunque el texto no menciona específicamente que la primera oración era matutina, la tradición hebrea y el contexto del Antiguo Testamento indica que la oración de la mañana era parte central del ritmo espiritual del día. De hecho, los salmos y los profetas resaltan con frecuencia la importancia de buscar a Dios en la primera hora. Daniel mantenía su alma alineada con el cielo a través de esa constancia. No oraba por emoción ni por necesidad. Oraba por amor, por honra, por dependencia. Y esa disciplina lo convirtió en un hombre de paz, aun cuando lo rodeaban los leones. Y aquí está la enseñanza para el oyente de este video. La oración de la mañana es una inversión diaria que genera estabilidad emocional y protección espiritual a largo plazo. Cuando tú oras temprano, no solo estás entregando tu día, estás entrenando tu espíritu para estar en paz, incluso cuando haya caos alrededor. Daniel fue prosperado bajo diferentes reyes, sobrevivió a tramas políticas, fue elevado en autoridad y nunca perdió su esencia. ¿Por qué? Porque cada mañana, antes de ser servidor del imperio, era siervo del Altísimo. Su primera audiencia del día no era con reyes, sino con el Rey de Reyes. En un mundo actual donde las personas se levantan con ansiedad, corren sin propósito y viven de reacción en reacción, Daniel es un modelo de constancia, sabiduría y poder espiritual. Su secreto fue simple pero poderoso. Oraba como hábito, no como evento. Y ese hábito lo blindó contra el miedo, lo sostuvo en la presión y lo posicionó para recibir revelaciones sobrenaturales. De hecho, fue a través de sus tiempos de oración que recibió visiones, ángeles, instrucciones divinas y discernimiento para interpretar los tiempos. ¿Cuántos creyentes hoy necesitan esa misma claridad, pero no la encuentran porque no se presentan en el lugar secreto a la hora correcta? Gabriel, este mensaje cierra con una verdad fuerte y necesaria. El creyente que ora cada mañana está construyendo una vida imparable, porque nada en este mundo puede derribar a alguien que comienza cada día de rodillas delante de Dios. Y no se trata de cuánto tiempo ores, sino de que lo hagas con sinceridad, constancia y entrega. El cielo responde cuando ve corazones firmes que no fluctúan según el ánimo o las circunstancias, sino que han hecho de la oración su primer acto de fe diario. Como Daniel, el oyente también puede ver puertas abiertas, enemigos confundidos, bendición sostenida y paz profunda.
Si decide hoy hacer de la oración matutina un hábito sagrado e innegociable. Orar al despertar. Cómo romper el ciclo de ansiedad, vacío y desconexión espiritual. Hasta este punto hemos recorrido la vida de hombres y mujeres que, al comenzar su día con Dios, recibieron dirección, fuerza, protección y prosperidad. Pero ahora, Gabriel, es momento de ir más allá, de invitar al oyente a hacer un cambio concreto en su vida diaria. Porque no basta con saber lo que la oración puede hacer, es necesario vivirlo con decisión. Hay muchos creyentes que aman a Dios, que conocen la Biblia, que incluso sirven en sus iglesias, pero que no han establecido un altar matutino. Comienzan el día en automático, dominados por la prisa, por los pensamientos desordenados, por los pendientes urgentes, y lo que sucede es que el alma se seca lentamente, sin que lo noten. La oración de la mañana rompe ese ciclo. Rompe la ansiedad, porque establece una conexión con el Dios de paz. Rompe el vacío, porque recuerda que no estamos solos ni olvidados. Rompe la desconexión, porque activa al Espíritu Santo dentro de nosotros desde el primer momento. Y este es el mensaje clave. La vida cristiana no se fortalece por emoción, sino por decisión diaria. La oración matutina no siempre será acompañada de lágrimas o revelaciones intensas. A veces será solo un momento breve, sencillo, silencioso, pero constante. Y ahí está el poder, en la constancia más que en la intensidad. Cuando alguien decide orar cada mañana, aunque sea solo unos minutos, su atmósfera espiritual cambia, su mente se ordena, su corazón se abre. Su alma comienza a alinearse con la voluntad de Dios, y eso trae paz, renueva la fe y prepara el terreno para que la prosperidad, en todas sus formas, comience a manifestarse. Porque la verdadera prosperidad no es solo tener recursos, sino vivir con propósito, en paz interior y con dirección clara. ¿De qué sirve tener dinero si vives con ansiedad? ¿De qué sirve tener oportunidades si no sabes cuál elegir? ¿De qué sirve tener salud si te falta sentido de vida? La oración al despertar cura las raíces del alma, y cuando el alma es sanada, todo lo demás comienza a florecer. Por eso en 3 Juan 1:2 el apóstol escribe: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Lo ves? La prosperidad externa sigue a la prosperidad interna. Y esa prosperidad interior se construye en el secreto, en el lugar oculto cada mañana, cuando decides buscar a Dios antes que a cualquier otra cosa. En este punto del estudio, el oyente comienza a entender que no se trata de agregar una tarea más a su lista de obligaciones, sino de redescubrir una fuente de vida, un manantial de gracia que lo espera cada día al despertar. Y ese encuentro cambia todo. Por eso, el llamado es claro. Haz un pacto con Dios. Establece tu altar personal cada mañana. Decide que cada nuevo día comenzará con su voz, con su paz, con su dirección, y verás cómo se rompe la ansiedad, se debilita el temor, se restaura tu fe, y el cielo comienza a respaldarte con poder. Dios honra a quienes lo buscan primero, el principio espiritual de la fidelidad correspondida. Uno de los mayores errores que muchos creyentes cometen sin darse cuenta es esperar grandes bendiciones de parte de Dios, sin haber sembrado constancia en su relación con Él. Desean paz, prosperidad, respuestas, milagros, pero no han cultivado una vida devocional diaria y especialmente no han consagrado las primicias del día al Señor. Pero la palabra es clara. Dios honra a los que le honran, 1 Samuel 2:30. Y esto aplica también al tiempo. Cuando tú honras a Dios con las primeras horas del día, Él honra tu jornada con su presencia, su sabiduría, su protección y su favor. Este es un principio espiritual que activa una dinámica celestial.
fidelidad recíproca. En Proverbios 8:17, Dios declara: «Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan». Este no es un versículo poético solamente, es una promesa espiritual activa. Quien busca temprano, halla. No es quien ora a veces, ni quien busca cuando está en crisis, sino quien ha hecho del buscar a Dios una prioridad diaria. Dios responde a la prioridad, no a la urgencia. Muchas veces nos acercamos a Él solo cuando las cosas van mal, pero el que ora cada mañana está diciendo: «Señor, no solo te necesito, también te valoro, te pongo en primer lugar, te reconozco como el dueño de mi vida y de mi tiempo». Y ese tipo de oración toca el corazón del Padre. La fidelidad diaria en la oración no pasa desapercibida. Dios lo ve. Él nota cuando, día tras día, aunque tengas sueño, aunque tengas preocupaciones, aunque estés cansado, te presentas ante Él con sinceridad. Y aunque no veas resultados inmediatos, el cielo se está moviendo. Muchos creen que la oración es un botón de emergencia, pero en realidad es una siembra diaria que produce cosecha en su debido tiempo. Cada vez que oras, estás sembrando. Cada vez que te levantas temprano para buscar su rostro, estás acumulando en el cielo una reserva de gracia que será derramada cuando más lo necesites. Además, la oración matutina produce una transformación interna. Comienzas a notar que tienes más paciencia, más discernimiento, más dominio propio. Tus reacciones cambian, tu sensibilidad espiritual se afina, porque has alimentado tu espíritu antes que tu carne. Has priorizado al Espíritu Santo y Él comienza a gobernar tus decisiones. Gabriel, aquí hay una gran revelación para transmitir. Dios no bendice la perfección, bendice la fidelidad. No está buscando personas que oren con palabras elocuentes, sino corazones sinceros, que vengan cada día diciendo: «Aquí estoy, Señor. Antes que cualquier otra cosa, quiero estar contigo». Y eso, con el tiempo, transforma una vida entera, porque lo que se cultiva en lo secreto termina manifestándose en lo público. La paz que siembras en la oración de la mañana será evidente cuando otros te vean enfrentar las tormentas sin temor. La fe que se fortalece en el altar matutino se verá cuando tomes decisiones audaces con certeza. La prosperidad que nace en la presencia de Dios se reflejará en puertas que se abren, proyectos que prosperan y relaciones que sanan. Por eso, no se trata de orar por costumbre, sino por comunión. No es rutina, es relación. Y cuando esa relación es honrada cada mañana, Dios se encarga de honrarte en formas que ni siquiera puedes imaginar. Volver a recordar quién eres. La oración matutina como restauradora de identidad espiritual. Una de las estrategias más frecuentes del enemigo es confundir tu identidad. No necesariamente con mentiras directas, sino a través del desgaste diario, las presiones, los fracasos acumulados, la culpa, la comparación constante y los pensamientos de inutilidad que se filtran sin que lo notes. Muchos creyentes se despiertan cada mañana ya con un peso sobre el alma. No soy suficiente, no tengo lo que se necesita, no sirvo, todo sigue igual, mi vida está estancada. Esas voces no provienen de Dios. Son susurros del acusador. Son residuos del pasado que buscan contaminar el presente. Y la oración de la mañana es el momento perfecto para silenciar esas voces y escuchar la única que realmente importa, la voz del Padre. Cuando tú oras al comenzar el día, estás abriendo tu espíritu para que Dios te recuerde quién eres realmente en Él. Estás permitiendo que su verdad reemplace las mentiras que la noche dejó. Estás renovando tu identidad no como alguien común, sino como hijo o hija heredero del reino, embajador de la luz, siervo del Altísimo. En Isaías 43:1, Dios le habla a su pueblo con una ternura y autoridad extraordinarias. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre mío, eres tú.
Este versículo, cuando se declara en oración al amanecer, tiene el poder de restaurar un corazón fragmentado. Es como si el Padre susurrara de nuevo: recuerda quién eres, no eres tu pasado, no eres tu error, no eres tu escasez, eres mío. La oración matutina es más que un pedido por ayuda o bendición. Es el momento donde Dios afirma tu esencia, y cuando sabes quién eres en Dios, todo cambia. Enfrentas al mundo con otro espíritu. Ya no buscas validación de los hombres, porque sabes que ya fuiste aprobado por el cielo. Ya no te comparas, porque entiendes que tu llamado es único. Ya no vives con miedo al fracaso, porque recuerdas que tu victoria no depende de tu fuerza, sino de su gracia. Cuando no oras por la mañana, sales a la vida sin tu identidad reforzada. Y eso te hace vulnerable a la duda, al rechazo, a la tentación, a la tristeza. Pero cuando decides encontrarte con Dios al amanecer, Él te reviste con la verdad de quién eres, y eso te hace imparable. Es como si cada mañana en la intimidad del altar, Dios colocara sobre ti tu verdadera ropa espiritual, la túnica de hijo, la autoridad de coheredero con Cristo, el aceite fresco de su espíritu y la dignidad que el mundo no puede quitarte. Gabriel, esta verdad es profunda y transformadora. Muchos de los que escuchan este vídeo llevan años sintiéndose apagados espiritualmente, no por falta de fe, sino porque han olvidado quiénes son en Cristo. Y esa identidad solo se renueva en el lugar secreto, cuando el alma se desnuda y permite ser abrazada otra vez por la voz de Dios. Por eso la oración de la mañana es tan esencial. Porque antes de enfrentar a los demás, antes de oír la crítica, antes de mirar las cuentas, antes de ver el espejo, necesitas verte como Dios te ve. Y eso solo sucede cuando te postras ante Él y permites que su palabra sea la primera en tocar tu alma. Ahí se restaura la fe. Ahí nace la paz. Ahí florece la prosperidad que viene no del esfuerzo, sino de saber quién eres y a quién perteneces. Cuando el alma escucha primero a Dios, como la oración de la mañana previene decisiones equivocadas. En el caminar de la vida cristiana, uno de los mayores desafíos no es simplemente elegir entre el bien y el mal, sino entre lo bueno y lo mejor. Es fácil discernir el pecado, pero ¿qué ocurre cuando enfrentas múltiples decisiones que no parecen malas, pero no sabes cuál es la voluntad perfecta de Dios? ¿Cómo evitar el desgaste de dar pasos sin dirección? La respuesta está en este principio. Quien ora por la mañana, escucha a Dios antes de escuchar al mundo. Y eso lo cambia todo. En Isaías 54 encontramos un pasaje profundamente revelador donde el profeta describe cómo Dios lo despertaba cada mañana para enseñarle. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Aquí hay un misterio poderoso. Dios no solo despierta el cuerpo, sino también el oído espiritual. Cada mañana es una oportunidad para escuchar al cielo antes de escuchar cualquier otra voz. Porque lo que escuchas primero marca la dirección de todo tu día. Muchos comienzan el día recibiendo malas noticias, absorbiendo ansiedad de las redes sociales, alimentándose de la opinión ajena o del ruido interior que no cesa. ¿Y qué efecto tiene eso? Que salen a vivir su día con el alma contaminada, sin claridad, sin propósito, sin paz. Pero cuando oras al despertar, estás diciendo: Señor, quiero que seas tú quien dirija mis pensamientos desde el primer momento. Quiero escuchar tu voz antes de oír la mía. Eso hace toda la diferencia, porque la voz de Dios trae luz. Donde había confusión, Él da claridad. Donde había presión, Él establece prioridades. Donde había afán, Él imparte descanso. Y todo comienza con esa oración inicial, muchas veces silenciosa, donde el alma se pone en sintonía con el Creador.
Este pasaje de Isaías también nos habla de una preparación sobrenatural para enfrentar el día con sabiduría. Dice que Dios le dio lengua de sabios y palabras para consolar al cansado. Esto no es solo una unción profética, es una promesa para todos los que se presentan en el altar cada mañana. Gabriel, cada creyente que ora temprano está siendo equipado espiritualmente para edificar, para decidir con discernimiento, para hablar con sabiduría. Está siendo entrenado por el Espíritu antes de pisar la batalla del día. Imagina cuántas discusiones podrían evitarse si comenzáramos el día oyendo a Dios. ¿Cuántos errores financieros, decisiones laborales o conflictos familiares se evitarían si permitiéramos que el Señor hablara primero? Y Él quiere hablar. El problema es que a menudo lo buscamos cuando ya todo salió mal, cuando en realidad su deseo es guiarnos antes de que el problema siquiera aparezca. El oído espiritual se afina con la práctica diaria. Es como un músculo que se fortalece con la disciplina de la oración constante. Y esa disciplina se construye mañana tras mañana, como dice Isaías. No se trata de experiencias místicas aisladas, sino de una relación viva que se renueva con constancia. Por eso, la oración de la mañana no es solo protección o clamor, es entrenamiento, es dirección, es afinación del alma para distinguir la voluntad perfecta de Dios en medio de las muchas voces del día. Y cuando aprendes a escuchar a Dios temprano, aprendes también a cerrar tus oídos a todo lo que no edifica. Esa es una de las formas más poderosas de vivir con paz, fe y prosperidad, tomando decisiones dirigidas por la voz del cielo, encender la atmósfera del hogar, como la oración matutina bendice a toda la casa. Uno de los efectos más subestimados de la oración de la mañana es su capacidad para transformar no solo al que ora, sino también todo lo que lo rodea. El creyente que se levanta y ora al amanecer está encendiendo una atmósfera espiritual en su hogar, estableciendo cobertura sobre su familia, sus paredes, sus puertas, su descanso y su entrada. En 2 Samuel 6:11 se nos relata algo profundo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué hizo Obed-edom para recibir tal bendición? Simplemente alojó la presencia de Dios en su casa. No se nos da mayor detalle sobre sacrificios ni acciones destacadas, solo que la presencia del Señor estaba allí. Y eso fue suficiente para que la atmósfera entera del hogar fuera transformada. Gabriel, aquí hay una conexión directa. Cada vez que oras por la mañana, estás trayendo el arca espiritual al centro de tu casa. Estás invitando al Espíritu Santo a ocupar el primer lugar, y eso tiene consecuencias visibles y eternas. Hay hogares llenos de tensión, ruido emocional, confusión constante, no porque haya malas personas, sino porque falta presencia. Pero cuando alguien decide, día tras día, establecer un altar de oración temprano, la presencia de Dios comienza a permear todo lo que toca. Los hijos lo sienten incluso si no oran. El cónyuge lo percibe, aunque no diga nada. El ambiente cambia. Hay paz donde antes había contienda. Hay quietud donde antes había gritos. Porque el que ora al despertar está marcando su casa con el perfume del cielo. El Salmo 127:1 nos recuerda: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. La edificación espiritual de un hogar comienza con la decisión intencional de consagrar el día a Dios desde el primer momento. No con gritos, ni con reglas, ni con religiosidad, sino con oración humilde, genuina y perseverante. Y no se necesita una hora de oración para eso. A veces, 5 minutos de oración sincera al amanecer pueden abrir una atmósfera de bendición sobre toda la jornada. Una simple frase dirigida al cielo: Señor, este día es tuyo. Te doy mi casa,
Te doy mi mente, bendice a los míos. Es suficiente para que lo invisible comience a moverse. Muchos padres no saben cómo proteger a sus hijos del mundo. Muchos esposos y esposas no saben cómo restaurar el amor que se ha apagado. Muchos jóvenes se sienten perdidos en sus casas, y la solución no siempre está en grandes acciones, sino en traer de vuelta la presencia de Dios cada mañana, a través de la oración. Como Obed-Edom, quien albergó el arca, el creyente que ora al comenzar el día está diciendo: Señor, quédate aquí, haz de mi casa tu morada, y bendice a todos los que habitan bajo este techo. Y Dios lo hace, porque Él honra la obediencia. Honra al que busca su rostro antes de buscar cualquier otra cosa. Y su bendición no se limita al que ora. Se derrama como un aceite sobre todos los que están alrededor, sembrando tu futuro cada mañana. Como la oración temprana construye un legado invisible pero eterno. Cada amanecer es un acto profético. Cada día que comienza lleva en sí mismo el potencial de transformar destinos, tomar decisiones clave, superar obstáculos o fracasar por no estar preparados espiritualmente. Y la oración de la mañana, aunque parezca un acto rutinario, es en realidad una siembra profunda hacia el futuro. Muchos oran para resolver el presente, pero los que oran al despertar están preparando su mañana espiritual, su próxima estación, su camino delante de ellos. Y este principio es tan poderoso que Jesús mismo lo enseñó con sus actos. Cada vez que se apartaba al amanecer para orar, estaba sembrando autoridad, sabiduría, paz y favor sobre lo que venía. En Oseas 10:12, Dios entrega un llamado profético que conecta directamente con este principio. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. El profeta habla de sembrar en justicia y vincula esa siembra con buscar al Señor. Porque cuando oras por la mañana estás sembrando obediencia, humildad, dependencia, fe. Y esa siembra no queda estéril, da fruto. A veces en el mismo día, a veces en el tiempo perfecto de Dios. Es triste ver cuántos creyentes viven reaccionando al caos, orando solo cuando el fuego ya comenzó. Pero los que oran por la mañana están construyendo una protección anticipada, una base sólida, una dirección clara. No están sobreviviendo, están gobernando con autoridad espiritual su jornada. Y hay más. La oración matutina no solo edifica el presente ni prepara el futuro del que ora, sino también el de su descendencia. En Salmo 112:1-2 leemos: Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. El hombre que teme a Dios y le busca no está orando solo por Él, está levantando un legado invisible pero eterno. Su oración bendice generaciones, abre caminos para sus hijos, establece protección que trasciende el tiempo. ¿Y cómo se cultiva ese temor reverente y esa conexión con los mandamientos del Señor, comenzando cada día en comunión con Él? Gabriel, aquí el oyente debe entender algo vital. Cada vez que te levantas temprano a orar, estás construyendo historia en lo invisible, estás escribiendo páginas que aún no se han vivido. Estás invirtiendo en tu matrimonio futuro, en el corazón de tus hijos, en la estabilidad de tu vejez. La oración no es solo una conversación, es una siembra espiritual con frutos eternos. Por eso, dejar de orar por las mañanas no es simplemente perder el hábito. Es perder la oportunidad de bendecir lo que aún no has visto. Pero cuando decides hacerlo cada día, incluso cuando no sientes, incluso cuando estás cansado, incluso cuando no ves resultados inmediatos, estás honrando un principio que Dios siempre recompensa. Porque el que ora al amanecer, siembra en el alba y recoge en el atardecer, muchas veces sin saber que la paz que vive, la respuesta que llega,
o la puerta que se abre. Es fruto de una oración que hizo cuando todavía no entendía nada, pero creyó. Vencer antes de pelear. Cómo la oración matutina desactiva los ataques del enemigo. Muchos creyentes enfrentan sus días como si fueran víctimas de lo que el mundo les lanza. Y es cierto que vivimos en un mundo caído, lleno de luchas, tentaciones, malas noticias, enemigos invisibles. Pero lo que no todos comprenden es que en Cristo no estamos llamados a vivir a la defensiva, sino a la ofensiva espiritual. Y eso comienza con una práctica, la oración al despertar. Cuando un creyente se arrodilla al comenzar el día, no solo está buscando paz o guía, está declarando guerra contra las tinieblas. Está adelantándose a los movimientos del enemigo, bloqueando sus planes, desactivando dardos de fuego que aún no han sido lanzados. El salmista lo expresa de forma poética y poderosa en Salmo 46:5. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Este texto no solo habla de una ciudad, sino de una persona, de un espíritu habitado por la presencia de Dios. Y dice que la ayuda de Dios viene al clarear la mañana. ¿Por qué? Porque al amanecer es cuando muchas cosas se activan en el mundo natural y en el espiritual también. Gabriel, esto es vital para quien está viendo este video y se pregunta por qué siente tanto cansancio, ataques repentinos, opresión emocional o pensamientos negativos apenas comienza el día. Muchas veces eso no es casualidad, es una estrategia espiritual del enemigo. Pero la oración matutina pone un cerco espiritual desde el primer instante. Es como levantar un muro de fuego invisible alrededor de tu mente, de tus emociones, de tu casa. Es declarar, este día le pertenece al Señor. Ningún arma forjada prosperará. Todo plan oculto del enemigo será confundido. Mi alma está firme en Dios. Efesios 6 nos recuerda que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes espirituales y gobernadores de tinieblas. Y ese combate no se gana con buena voluntad ni con fuerza humana, sino con discernimiento espiritual y con oración constante. La mañana es el mejor momento para posicionarse como soldado del reino. No para pelear con los hombres, sino para pararse firme en el mundo espiritual y declarar con autoridad, hoy camino bajo la luz de Cristo. Hoy mis pasos están ordenados por el Señor. Hoy mis pensamientos serán cautivos a su verdad. Hoy mis palabras edificarán y no destruirán. Hoy el enemigo no tiene acceso a mi mente, ni a mi casa, ni a mis emociones. Eso, Gabriel, no es solo una declaración bonita, es una estrategia espiritual y funciona, porque cuando el creyente ora así cada mañana, ya ha vencido antes de salir de casa. Jesús dijo en Lucas 10:19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Pero esa potestad se activa cuando la fe se alimenta, cuando el alma se reviste de autoridad. Y eso sucede en el lugar secreto, al amanecer. Por eso, la oración de la mañana es también un acto de guerra. No pasiva, sino activa, no desesperada, sino estratégica. Es el momento donde el creyente toma su lugar, recibe sus armas y comienza su jornada como un vencedor. Así, cualquier ataque que venga será neutralizado, cualquier tentación perderá fuerza, cualquier mala noticia será filtrada por la paz de Dios. Porque quien ora al comenzar el día, camina con la victoria ya sellada en el Espíritu. Avivar el fuego interior. Cómo la oración matutina renueva el primer amor y mantiene viva la llama espiritual, uno de los peligros más comunes para quienes ya han caminado un tiempo con Dios. No es necesariamente caer en pecado escandaloso, sino dejar que el fuego se apague lentamente. Sin darse cuenta, muchos creyentes comienzan a vivir una fe mecánica, funcional, desconectada de la pasión que alguna vez los consumió.
oran menos, adoran sin profundidad, leen la palabra sin hambre y van perdiendo ese fervor que un día los movía a buscar a Dios en todo momento. Pero hay un secreto bíblico que puede revertir esto. Buscar a Dios de madrugada, al comenzar el día, es una forma poderosa de mantener encendida la llama del primer amor. Cuando el alma se expone a la presencia de Dios desde temprano, el Espíritu Santo comienza a avivar lo que parecía dormido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ese fuego necesita ser alimentado, no permanece por sí solo. La vida, los problemas, las rutinas, el cansancio, todo conspira para apagarlo. Pero cuando un creyente ora por la mañana, aunque sea con pocas palabras, aunque esté en silencio, aunque no sienta nada, está echando leña sobre ese altar. Cada oración temprana es un acto de resistencia espiritual. Es decir, no dejaré que el sistema de este mundo me enfríe, no permitiré que mi alma se seque. Hoy me rindo al Espíritu Santo para que Él vuelva a encenderme por dentro. Gabriel, este mensaje es vital para quienes escuchan este video y saben que han perdido sensibilidad espiritual. Quizás siguen yendo a la iglesia, siguen diciendo, Dios te bendiga, pero por dentro sienten que algo se apagó. La oración de la mañana es el primer paso para recuperar esa llama. En el Antiguo Testamento, Dios dio una instrucción clara sobre el altar del tabernáculo. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. De Levítico 6:13, y aunque hoy no tenemos altares físicos, nuestro corazón es el altar, y la oración matutina es la leña que mantiene el fuego encendido. No hay avivamiento sin oración, y no hay oración más estratégica que la que se hace al comenzar el día. Porque al despertar, el alma está limpia, vacía, sensible. Es como tierra fresca, lista para recibir la semilla del Espíritu. Y cuando esa semilla cae sobre un corazón rendido, la pasión espiritual comienza a renacer. Muchos han estado esperando un toque especial en un culto, una palabra profética, un milagro que los sacuda. Pero el Señor está diciendo, vuelve al altar cada mañana y yo volveré a encenderte por dentro. Y ese fuego que vuelve no solo restaura la relación con Dios, sino que también enciende otras áreas dormidas. Vuelve el gozo que habías perdido. Regresa la sensibilidad a su voz. Se renueva la esperanza por lo que vendrá. Y sobre todo, se activa de nuevo el deseo de vivir para agradar al Señor por encima de todo. Por eso, quien ora cada mañana no solo está buscando paz, dirección o protección. Está diciendo, Señor, no quiero acostumbrarme a vivir sin pasión. Aviva en mí lo que un día ardía con fuerza. Despierta mi alma cada amanecer con hambre de ti. Y ese clamor, dicho desde el corazón, nunca queda sin respuesta. Porque Dios es especialista en avivar llamas que otros dieron por extinguidas. Activar las promesas al amanecer, como la oración matutina hace que la palabra de Dios cobre vida en tu día. Dios ha dejado en su palabra promesas extraordinarias para quienes le buscan, para los que le aman y se deleitan en su presencia. Pero muchas de esas promesas no se activan automáticamente. Están disponibles, sí, pero requieren fe, obediencia y, sobre todo, intimidad diaria con el Señor. ¿Y cuándo es el mejor momento para establecer esa intimidad? Al comenzar el día, porque es en ese momento cuando sembramos nuestra expectativa en lo que Dios hará y declaramos su palabra como fundamento de todo lo que haremos y enfrentaremos. Uno de los pasajes más poderosos que confirman esto está en Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este versículo no es solo una linda frase,
Es una revelación espiritual. Cada mañana Dios renueva algo en lo invisible, la misericordia se actualiza, la fidelidad de Dios se manifiesta de manera fresca, pero solo lo experimenta quien se levanta a buscarlo. La oración matutina no solo es comunión, también es un acto de fe activa que reclama las promesas del cielo para ese día específico. Por ejemplo, cuando oras y dices, Señor, tú prometiste dar sabiduría al que la pida, Santiago 1:5, estás activando esa promesa. Cuando declaras, Señor, tú dijiste que tus ángeles acampan alrededor de los que te temen, Salmo 34:7, estás activando protección espiritual. Cuando afirmas, tú eres mi pastor, nada me faltará, Salmo 23:1, estás activando provisión. Cuando clamas, Señor, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, Isaías 26:3, estás activando paz mental y emocional. Gabriel, cada oración temprana puede convertirse en una proclamación viva de las promesas eternas. Es como sembrar semillas de verdad divina en el suelo fresco del nuevo día, y Dios se encarga de hacer que florezcan a su tiempo. Y esto es vital. Muchas promesas no se experimentan simplemente por saberlas. Se hacen realidad cuando las crees, las declaras y las oras. Es en la intimidad del altar que la palabra se vuelve espada, escudo, alimento y dirección. Y esa intimidad nace en la mañana, cuando el alma está más disponible, cuando el mundo aún no ha contaminado tus pensamientos. Por eso, quien ora al amanecer no solo está buscando consuelo, sino cumplimiento. Está diciendo, Señor, lo que dijiste, quiero vivirlo. Lo que prometiste, quiero verlo. Este día lo recibo como campo de manifestación de tu fidelidad. Y lo hermoso es que cuando esto se hace con fe y constancia, el creyente comienza a ver cambios reales. Las oportunidades llegan, las decisiones se aclaran. La provisión se suelta, el ánimo se eleva y la vida se alinea al propósito eterno. Esto no es magia ni superstición, es la vida sobrenatural que fluye cuando alguien decide comenzar cada día bajo las promesas del Dios que nunca miente. Entonces, cada vez que haces una oración matutina, recuerda, estás tocando la palabra de Dios y pidiéndole que cobre vida en tu realidad. Y ese tipo de oración nunca regresa vacía, porque el Señor honra a los que le buscan y cumple todo lo que ha prometido. Establecer un pacto con Dios al despertar, la decisión que transforma tu vida espiritual para siempre. Después de recorrer la palabra, de escuchar los ejemplos de Jesús, David, Job, Daniel, Abraham, y de entender el poder espiritual que se activa cada mañana, la pregunta es inevitable. ¿Qué vas a hacer con todo lo que acabas de descubrir? Porque ahora sabes que la oración de la mañana no es una práctica más, sino una estrategia del cielo. Que no es solo una buena idea, sino una necesidad urgente para tu alma. Has visto que orar al despertar activa la paz, aviva la fe, desata la provisión, impide ataques del enemigo, renueva tu identidad, restaura el primer amor y pone en movimiento las promesas de Dios sobre tu día. Entonces, ¿qué sigue? La respuesta es esta: hacer un pacto con Dios, no una emoción pasajera, no una meta sin compromiso, sino un pacto de fidelidad, de búsqueda diaria, de relación profunda. ¿Y cómo se establece ese pacto? Muy sencillo, no con grandes palabras, no con actos religiosos, sino con una decisión firme de corazón. Señor, a partir de hoy quiero comenzar cada día contigo. Aunque esté cansado, aunque no sienta nada, aunque no sepa qué decir, quiero presentarme cada mañana delante de ti. Quiero darte las primicias de mi tiempo, mi atención, mi alma. No quiero que mis días comiencen vacíos nunca más. Establezco este pacto de levantarme, buscarte y adorarte,
porque sé que cada día será distinto si estás tú primero. Este tipo de oración toca el cielo, Gabriel, porque no nace de la emoción del momento, sino de un corazón que ha comprendido que Dios no es un accesorio, es el centro. ¿Sabes qué hace el Señor cuando encuentra un hijo o hija que le busca cada mañana? Lo respalda, le habla con claridad, lo guarda en sus caminos, le abre puertas donde otros ven muros, lo rodea de favor y le hace crecer espiritualmente como pocos. Muchos preguntan, ¿por qué no escucho a Dios? La respuesta muchas veces es porque no has apartado tiempo para Él cuando más dispuesto está a hablarte. El amanecer es un altar y cada vez que lo usas, Dios se manifiesta. Este es el momento perfecto para invitar al oyente a tomar una acción espiritual concreta. Declara en los comentarios: a partir de hoy, comienzo mis días con Dios. Esa frase es una declaración de fe, una marca espiritual, un compromiso público, y no está sola. Cada persona que comente eso estará uniéndose a una comunidad de hombres y mujeres que han decidido comenzar sus días bajo la nube de gloria y no bajo la presión del mundo. Cierre final, un nuevo comienzo. El alma que decide despertar con Dios jamás vuelve a la oscuridad. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No todos permanecen, no todos soportan la profundidad de un mensaje espiritual completo, pero tú has permanecido. Has escuchado palabra tras palabra. Has dejado que el Espíritu Santo te muestre cosas que quizás habías olvidado. Y has comprendido algo que marcará tu vida. Tus días no volverán a comenzar como antes, porque ahora lo sabes. Has visto con claridad que la oración de la mañana no es una sugerencia, sino un llamado. No es una costumbre religiosa, sino una herramienta de vida eterna. Tu alma ya lo ha sentido. Ya ha sido confrontada, inspirada y despertada. Ahora la decisión es tuya. ¿Volverás a los días vacíos o comenzarás a edificar un nuevo estilo de vida, una nueva comunión, una nueva historia con Dios cada mañana? Aquí está la verdad más importante de este mensaje. Los que comienzan su día con Dios no solo sobreviven, prosperan, no solo caminan, son guiados, no solo oran, son escuchados, no solo piden, reciben paz, propósito y poder. Quien pone a Dios primero en el amanecer está diciendo al cielo y al infierno: este día está cubierto, este día tiene dirección, este día tiene propósito, y este día tendrá victoria porque no lo enfrento solo. No te imaginas cuántas batallas has perdido en el pasado por no comenzar tus días en el altar. No sabes cuántas decisiones precipitadas podrían haberse evitado, cuántas lágrimas podrían no haber caído, cuántas puertas podrían haberse abierto si solo hubieses levantado tu alma a Dios antes de mirar el reloj. Pero hoy todo puede ser diferente. Porque hoy has recibido una palabra que cambia tu enfoque. Hoy puedes hacer un pacto. Hoy puedes tomar una decisión firme. Hoy puedes establecer un nuevo principio de vida. Y quiero decirte algo, con voz pastoral y de corazón. Dios está esperando tus mañanas. Él se deleita cuando sus hijos lo buscan antes que todo. Él no desprecia la oración silenciosa, ni el clamor torpe, ni el corazón cansado. Él no exige palabras perfectas, solo sinceridad. Él quiere ser el primero en oírte, el primero en abrazarte, el primero en guiarte. ¿Te das cuenta del privilegio que tienes? El Rey del Universo te está diciendo: si me buscas temprano, te mostraré cosas grandes. Si me das las primicias del día, yo me encargaré del resto. Si me haces tu prioridad, yo haré de ti mi habitación. Así como hizo con Abraham, con Moisés, con David, con Daniel, con Jesús mismo. Dios honra al que lo busca en la madrugada. ¿Y tú?
Si hoy decides hacer de esto un hábito sagrado, verás una transformación silenciosa pero imparable. Tus pensamientos serán más claros, tu fe será más firme, tu alma más estable, tu ambiente más liviano, tu propósito más visible y tu espíritu más encendido. La oración matutina es la lámpara del alma, es la llave que abre las puertas invisibles, es el escudo que detiene los dardos ocultos, es el río que limpia lo que el mundo ensucia, es el altar donde el fuego nunca debe apagarse. Y tú, desde hoy, puedes convertirte en un guardián de ese altar. Antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a comentar una frase especial. Esta frase es más que una simple respuesta. Es una señal para los escogidos, una expresión de pacto espiritual y una marca que distinguirá a quienes han recibido esta palabra con un corazón dispuesto. Yo consagro mis mañanas a Dios. Esa es la frase. Escríbela en los comentarios ahora mismo, con fe, con decisión, como un acto profético. Esa frase será tu firma espiritual. Y cada vez que regreses a este video, la verás ahí como testigo de tu compromiso. Y los demás también la verán. Y sabrán que tú no eres un espectador, sino un soldado de luz que eligió despertar con Dios. También te animo a darle me gusta a este video. Sí, es un simple gesto, pero no sabes cuánto significa. Cuando haces clic en me gusta, le estás diciendo al algoritmo de YouTube, este mensaje tiene vida, llévalo a otros. Y YouTube, sin saberlo, se convierte en instrumento del cielo, mostrando este mensaje a personas rotas, frías, vacías, que encontrarán aquí una llama encendida. Y si aún no estás suscrito a este canal, hoy es el día. No lo postergues. Este canal es más que contenido, es un altar digital. Aquí hay palabra, hay guía, hay oración, hay unción. Si no tienes una iglesia cerca, si estás espiritualmente solo, si necesitas alimento diario, haz de este lugar tu refugio espiritual. Suscribirte es mucho más que un botón. Es decir, Señor, quiero más de ti, quiero estar conectado, quiero crecer. Y si ya estás suscrito, déjame decirte algo. Formas parte de un ejército, un pueblo escogido, una comunidad que no se rinde, que no se enfría, que no se detiene. Y antes de terminar, un último pedido. Comparte este video. Envíalo a tu familia, a tus hermanos en la fe, a ese amigo que está pasando por un mal momento. ¿Y sabes por qué? Porque compartir la palabra es encender una lámpara en medio de la oscuridad. Es decirle a alguien más, no estás solo, aquí hay una guía, aquí hay una voz, aquí Dios habla. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz para ponerla debajo de un almud. Mateo 5, 14, 15. Tú tienes luz, no la escondas, compártela. Finalmente, antes de irte, quédate en silencio unos minutos cuando este video termine. No cierres la ventana, no apagues el alma. Deja que la música final te acompañe en adoración. Ese será tu momento con Dios, tu altar invisible, tu consagración silenciosa. No interrumpas ese instante, solo quédate, escucha y deja que el Espíritu complete lo que comenzó. Gabriel, con este cierre, el oyente no solo termina un estudio bíblico, comienza una nueva rutina espiritual, una nueva vida de oración, un nuevo despertar con el Señor. Y como voz pastoral para quienes han llegado hasta aquí, declaro esto, que el fuego del altar nunca se apague en tu vida, que cada mañana se convierta en un encuentro divino, que la paz, la fe y la prosperidad te sigan cada día que busques a Dios primero, y que tu casa sea marcada por la presencia de aquel que nunca duerme, pero que espera encontrarse contigo al amanecer. Amén. Y que así sea.